Estuvimos viendo recién la ley de Poiseuille y lo que vamos a ver ahora es un efecto bastante importante de fisiología cardiovascular, que es el efecto de Kessel, que requiere la integración de tres grandes conceptos de fisiología. El primero de los cuales ya lo conocen, y es que la presión aórtica va cambiando a medida que transcurre el ciclo cardíaco. Cuando está terminando la diástole y está por comenzar el periodo eyectivo, la presión en la aorta es de alrededor de 80 milímetros de mercurio. Estos valores, por supuesto, que dependen de cada persona, pero vamos a tomar valores estándar. A esa presión, que es la que tenemos al final de la diástole, se la llama presión arterial diastólica. En cuanto la presión generada por el ventrículo logra abrir la válvula aórtica, comienza el periodo eyectivo y la presión sube rápidamente hasta 120 milímetros de mercurio. Normalmente tomamos valores estándar. A esto se le llama presión arterial sistólica, y desde allí la presión cae hasta alrededor de 100 milímetros de mercurio y en ese momento se cierra la válvula aórtica. A partir de este momento, la aorta y el ventrículo, con la válvula cerrada, dejan de ser una cavidad única y las presiones se separan, y en la aorta la presión va cayendo progresivamente nuevamente hasta los 80 milímetros de mercurio, y en ese momento comienza un nuevo periodo eyectivo. El segundo concepto importante es que la aorta es un vaso distensible y elástico, de modo que las dimensiones que tenga dependen de la presión con que la sangre está empujando sus paredes. El hecho de que la aorta sea un vaso distensible significa que a medida que yo le aumento la presión con la cual la sangre la distiende, ese vaso mide más. Y que sea un cuerpo elástico significa que en cuanto yo dejo de ejercer una presión alta y recupero valores bajos, la aorta recupera su tamaño y sus dimensiones originales. El tercer gran concepto que tenemos que recordar para poder integrar todo en el efecto de Kessel es la ley de Poiseuille. Y de las varias formas que teníamos para escribir la ley de Poiseuille, nos vamos a quedar con esta. Y de acuerdo con esta forma, para una resistencia dada a través de un circuito, que tenga un circuito, el flujo que se genera depende de la presión aplicada. Es decir, que si yo aplico una presión más alta, el flujo que consigo es más alto. El valor de la resistencia de ese circuito por el que va a circular ese flujo depende de características del fluido y del propio circuito, del propio vaso sanguíneo por el cual está pasando. Y hay una de todas estas variables que es relativamente constante, que es la longitud del vaso, y hay otras dos que son más variables. La viscosidad del fluido depende fundamentalmente de la composición de la sangre, y el radio del vaso por el cual está circulando depende del estado de vasoconstricción o vasodilatación. Cuando pensamos entonces en la ley de Poiseuille aplicada al sistema cardiovascular, el flujo que se consigue a través de la resistencia vascular periférica depende entonces de la presión aplicada. El flujo, repito, depende a través de esta resistencia vascular periférica, depende de la diferencia de presión aplicada. Si lo aplico específicamente al sistema cardiovascular, el flujo que yo consigo a través de esta resistencia en cada minuto es lo que se llama el gasto cardíaco. El hecho concreto, entonces, es que a través de esta resistencia vascular periférica se produce un flujo sanguíneo que, si considero todo un minuto, a eso lo llamo gasto cardíaco. Pero para entender el efecto de Kessel es mucho más conveniente reducir los tiempos, particularmente al tiempo de un solo ciclo cardíaco. De modo que el volumen sistólico que inyecta el ventrículo durante el periodo eyectivo circula por acá durante todo un ciclo cardíaco. Y aquí está la clave para entender de qué se trata esto. Que el volumen que es inyectado en este lugar circula con un ritmo diferente al que circula en este lugar. Es decir, que el volumen sistólico atraviesa la resistencia vascular periférica a lo largo de todo el ciclo cardíaco, pero ese mismo volumen sistólico ingresa a la aorta solamente durante la sístole. Y esta diferencia de tiempos es lo que nos permite entender de qué se trata. Vamos a situarnos en el momento en el que está terminando la diástole. En este momento, que está por comenzar el periodo eyectivo, la presión en la aorta es de alrededor de 80 milímetros de mercurio, un valor estándar, y con esta presión aplicada por la sangre sobre las paredes, la aorta tiene una determinada distensión. Cuando comienza el periodo eyectivo, el ventrículo es
expulsa la sangre y la presión sube hasta alrededor de 120 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y entonces en este momento la aorta está sufriendo o experimentando una presión ejercida por la sangre sobre sus paredes de 120 milímetros de mercurio, por lo cual mide más. Cuando aún durante la sístole el ventrículo va dejando de empujar y la presión en la aorta empieza a caer y llega hasta alrededor de 100 milímetros de mercurio, se produce el cierre de la válvula aórtica y parte de la energía que el ventrículo había aportado durante su periodo eyectivo había quedado acumulada en la aorta, y a partir de ese momento la aorta empieza a regresar a sus dimensiones originales. La sangre que había quedado acumulada en este lugar sigue fluyendo a través de la resistencia vascular periférica, de modo que la presión va cayendo progresivamente desde los 100 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio, que es la que tenemos al final de la diástole, donde vuelve a comenzar otro ciclo cardíaco. Entonces al final de la diástole volvemos a tener esta situación con la aorta distendida por esos 80 milímetros de mercurio. Pero repito que la clave está en darse cuenta de que a través de este lugar el flujo es relativamente constante, no completamente constante, porque la presión aplicada acá va cambiando a medida que transcurre el ciclo cardíaco, entre 80 y 120, pero la sangre ingresa, el mismo volumen de sangre que circula por acá durante todo el ciclo cardíaco, ingresa en este lugar solo durante la sístole, es decir, solamente durante la tercera parte del ciclo cardíaco. De este modo, en los sucesivos ciclos cardíacos, la presión es de 80 milímetros de mercurio en el momento en el que está por abrirse la válvula aórtica, y una vez que se abre la válvula aórtica la presión sube rápidamente hasta 120, vuelve a caer a 100 y desde ahí cae lentamente hasta los 80, donde comienza un nuevo periodo eyectivo, la presión se pone en 120, cae hasta 100 y desde ahí vuelve a caer hasta 80, y así se repite ciclo a ciclo. Repito entonces que durante la sístole, con el ventrículo empujando, esa presión que ejerce el ventrículo distiende la pared de la aorta, y durante la diástole, una vez que está la válvula aórtica cerrada, la aorta recupera sus dimensiones originales y la sangre que había quedado acumulada en ese lugar sigue circulando hacia adelante. Y esto es extremadamente importante entenderlo, porque es este efecto el que permite que haya flujo sanguíneo durante la diástole. De lo contrario, si este efecto no existiera, si no existiera esta capacidad de la aorta para distenderse, solamente tendríamos flujo sanguíneo durante la sístole, es decir, solamente habría flujo sanguíneo mientras el ventrículo está empujando. Entonces aquí, durante la sístole ventricular, la aorta acumula, la sangre pasa hacia adelante porque el ventrículo empuja, pero durante la diástole es la aorta la que empuja, devolviéndole al circuito aquella energía que había acumulado mientras el ventrículo empujaba. De acuerdo con la ley de Poiseuille, el flujo sanguíneo que atraviesa este lugar depende de la presión aplicada entre estos dos lugares y del valor de la resistencia vascular periférica. De modo que el volumen que atraviesa este sitio durante todo el ciclo cardíaco es similar al volumen que el ventrículo izquierdo inyecta en este lugar durante la sístole. ¿Qué es lo que sucede si aumenta la resistencia periférica? Al aumentar la resistencia periférica, para el mismo valor de presión, el flujo disminuye. De modo que ahora el flujo sanguíneo a través de este lugar va a representar una cantidad de sangre atravesando en la unidad de tiempo o durante todo el ciclo cardíaco menor al volumen de sangre que el ventrículo izquierdo empuja durante la sístole. De modo que si nos situamos en el momento en el que comienza la diástole, con el ventrículo ya empujando, si justo en ese momento se produce un aumento de la resistencia vascular periférica, esta pared aórtica va a volver más lentamente que en un ciclo cardíaco normal, digamos. Y entonces cuando comience el nuevo periodo eyectivo, ese ventrículo va a encontrarse con una pared aórtica que no volvió lo que volvía durante un ciclo cardíaco normal, sino que ahora la aorta, como todo ese volumen de sangre que había inyectado en el ciclo anterior, no logró atravesar este lugar, la aorta contiene un volumen de sangre y por lo tanto es mayor y por lo tanto está un poquito más distendida. Con esas condiciones comienza el nuevo periodo eyectivo. Es decir que la cuestión es que al aumentar la resistencia periférica, la sangre sale de aquí, pasa por aquí más lentamente y por lo tanto sale de aquí más lentamente, entonces
la caída de presión que va ocurriendo durante la diástole en este lugar es más lenta, y cuando llega el nuevo periodo eyectivo, la aorta contiene un volumen mayor y por lo tanto está más distendida que lo habitual, y su presión entonces es un poco más alta, de modo que este ventrículo se encuentra con una aorta que ya tiene una presión más alta. En ese momento comienza el nuevo periodo eyectivo. Y si esto sucede a través de varios ciclos cardíacos, entonces en cada ciclo cardíaco la presión la sístole va a comenzar a una presión más elevada. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Eso va a ocurrir hasta que a través de este nuevo valor de resistencia más elevada que lo original, yo tenga una diferencia de presión lo suficientemente grande como para que el volumen sistólico inyectado por el ventrículo en este lugar durante esa sístole sea igual al volumen que atraviesa este lugar durante todo el resto del ciclo cardíaco. Y al contrario, ¿qué es lo que sucede si la resistencia periférica disminuye? Cuando la resistencia disminuye, para el mismo valor de presión aplicada, el flujo sanguíneo es más grande. De modo que si yo me sitúo justo en el momento en el que termina el periodo eyectivo, y justo en ese momento, disminuye la resistencia periférica, esa sangre que había entrado en este lugar durante la sístole encuentra más fácil pasar por acá. De modo que va a volver más rápidamente la aorta, y uno va a encontrarse con que la disminución de la presión en ese lugar entonces es más rápida, de modo que cuando comienza el nuevo periodo eyectivo, ese ventrículo va a encontrar una presión en la salida de la aorta más baja que lo que encuentra habitualmente. En ese momento entonces, sobre esa presión comienza el nuevo periodo eyectivo, y uno se encuentra entonces con que esa presión va a ir, si esto persiste en el tiempo, esta disminución de la resistencia vascular periférica persiste en el tiempo, va a encontrarse con que en cada ciclo cardíaco la presión va disminuyendo progresivamente. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que la presión que impulsa la sangre a través de ese lugar sea lo suficientemente pequeña como para que a través de ese valor de resistencia disminuida el flujo sanguíneo sea a través de este lugar sea igual durante todo el ciclo cardíaco al volumen que el ventrículo izquierdo expulsa hacia este lugar durante el periodo eyectivo.